Bienvenidos a nuestro canal de Enterex y el día de hoy vamos a estar hablando sobre los mitos y realidades sobre los suplementos alimenticios. Un tema muy importante que seguramente te va a ayudar a que tú encuentres la respuesta a cada una de esas preguntas en el momento que estás parado frente a un suplemento y decides tomar la decisión de complementar tu alimentación, pero no sabes cuál y no sabes en qué momento, ni tampoco sabes qué cantidad, y todo es tan confuso en ese momento porque hay tanta información actual, hay mucha información, pero no sabes si esa información va a ser adecuada para ti. Así que el día de hoy vamos a tratar de hablar sobre las recomendaciones y cada una de las respuestas que hemos logrado realmente tener en este programa de muchos usuarios que han estado compartiéndonos sus experiencias a través de estos diferentes programas y estas cápsulas que hemos dado con ustedes, junto a ustedes, para poder responder a cada una de ellas. Y no podríamos empezar hablando sobre la cantidad de dudas que tenemos sin antes explicar cuál va a ser el aporte que nos va a dar esta suplementación, este complemento de la nutrición. Y la verdad es que a veces nos confundimos porque nosotros hablamos de una suplementación y una complementación, ¿verdad? Hay veces que nuestro cuadro clínico nos va a obligar a depender únicamente de un suplemento nutricional para poder recuperarnos en ese cuadro clínico en el que estamos. Pero la mayoría de veces lo que buscamos es un complemento a la nutrición, la cual no es adecuada en estos últimos años, que se ha perdido muchísimo el consumo orgánico y natural en nuestra población. ¿Por qué razón? Pues porque sabemos que ya no estamos en un mundo tan orgánico, tan natural, ¿verdad? O sea, ya hay muchas industrias, encontramos los alimentos en anaqueles, en supermercados, y dentro de todo ese proceso que hay desde que sale de un huerto o desde que sale de la granja donde lo cultivaron hasta que llegue al puesto de venta, ahí en esa simple cadena ya hay una pérdida de nutrientes. Entonces, el tema de suplementación y complementación es ahora un auge. Realmente es un tema muy importante y es algo que nos debe de quedar claro que actualmente sí necesitamos de ellos. Realmente sí necesitamos de un suplemento y de un complemento en nuestra alimentación porque no pretendemos quedarnos cortos en cuanto a las recomendaciones nutricionales, ¿sí? Entonces, realmente el suplemento va a ser un aporte para brindar una nutrición que va a ser de forma efectiva, complementándolo a través de vitaminas, de minerales, incluso de macronutrientes. Y entonces es cuando ya vamos a entender por qué razón es que nosotros debemos incluir en nuestro día a día un poco más de esta nutrición efectiva que la vamos a traducir en un suplemento de nutrición, en un suplemento que está diseñado con una forma clínica y adecuada para que pueda brindarnos una mejor calidad de vida, que es lo que nosotros buscamos. Sin embargo, también debemos reconocer que dentro de todo este mercado nutricional puede que tengamos un problema en cuanto a qué suplemento es el que se nos va a agregar a nuestra dieta y tenemos que ser muy específicos en qué suplemento incluir, ya que tenemos que fijarnos en que si son suplementos que son aprobados clínicamente o si son suplementos diseñados para nuestra edad, si son suplementos que vamos a utilizar en nuestro día a día, si hacemos actividad física, si tenemos una enfermedad de base, si este suplemento cumple con alguna de las pautas necesarias, como por ejemplo, si es libre de gluten, que sea con una calidad, ¿verdad? La seguridad ante todo para la persona que va a consumirlo. Entonces, son varias cositas que tenemos que tomar en cuenta al momento de comprarlo. No solo es comprarlo, ¿verdad? Sino que también fijarnos en la parte de atrás, dónde fue fabricado, quiénes lo están recetando, el profesional está de acuerdo. Recordemos que todo lo que es nutrición, tenemos que hablar de una terapia nutricional que va acompañada de profesionales y de un equipo multidisciplinario para poder lograr los objetivos. Entonces, ya partiendo de qué es este suplemento de nutrición, vamos a aprender que existen muchas clasificaciones para poder apoyarnos con la nutrición,
porque no todos vamos a requerir de lo mismo. Por ejemplo, sabemos que en el mercado existen fórmulas nutritivas que van a aportar un extra a la nutrición que nosotros llevamos habitualmente, a nuestra dieta, ¿sí? Entonces las vamos a definir como estas fórmulas completas. ¿Por qué razón se llaman completas? Porque son fórmulas que nos van a aportar tanto macronutrientes como micronutrientes. Recordemos que los macronutrientes estamos hablando de proteína, de carbohidratos, de grasas, y los micronutrientes estamos hablando de hierro, vitaminas, zinc, minerales, ¿verdad? Definitivamente, cuando nosotros nos encontramos con un suplemento que incluya este tipo de sustitutos, ¿verdad? Es porque son fórmulas completas. No solo nos están aportando una sola cosa, sino que nos están aportando un todo, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de fórmulas especiales, bueno, estas ya son fórmulas que van a irse adaptando por patologías específicas. Por ejemplo, si yo padezco diabetes, si se padece de algún problema hepático, un problema renal, y son fórmulas que han sido diseñadas incluso con la cantidad necesaria de micronutrientes para dar un aporte extra, ¿sí? Ya es una terapia la que nosotros estamos brindando al paciente. Entonces ya entran en otra categoría. También tenemos las fórmulas modulares, que es la que mayoría de veces todos conocemos, como las proteínas, por ejemplo, nada más los módulos de carbohidratos o algunos aminoácidos, como yo describo aquí más adelante, como los aminoácidos glutamina, arginina, incluso aminoácidos de cadena ramificada, que son muy utilizados en la parte deportiva, vitaminas o minerales, y también entra toda el área infantil, toda el área de fórmulas infantiles para los pequeñitos. Entonces, este pudiera ser la clasificación de una forma general y clínica en la cual el usuario debe de conocerlo. Porque siempre me hacen la pregunta, bueno, ¿y por qué, por ejemplo, Entrex Total y no Enterex DBCAL o Enterex DBT, de acuerdo a tu país? ¿Cuál es la diferencia en cada uno de ellos, verdad? Entonces, uno está diseñado para complementar la dieta de un adulto sano que va a complementar su nutrición, porque no está consumiendo los requerimientos necesarios dentro de la dieta que lleva día a día y necesita algo más. Pero, por ejemplo, si hablamos de un Enterex DBT, si hablamos de un Enterex DBCAL, sabemos que trae un extra, trae un plus, porque está diseñado para personas que tienen un problema de azúcar, diabetes, y necesita una nutrición específica para esa patología. Entonces, es muy importante que realmente conozcamos y diferenciemos esto, porque cuando llegamos, el mercado es muy amplio y no sabemos qué suplemento deberíamos de elegir para nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, una vez ya conociendo la cantidad de suplementos que se muestran, deberíamos de conocer por qué razón es que nosotros debemos de consumir estos suplementos. Y una de las razones es porque actualmente la población tiene un déficit realmente de consumo tanto de vitaminas como de minerales. Se queda muy corto, o sea, hay deficiencias que son muy importantes, que se están notando, se dan a notar, como por ejemplo la vitamina D, como por ejemplo el calcio, el selenio, el magnesio, y son este tipo de deficiencias que han afectado desde la diferencia que existe en la calidad y los nutrientes del suelo, en la calidad de los alimentos que se compran, en la calidad de la forma orgánica en que se presentan estos alimentos, ¿verdad? Los pesticidas que se utilizan, el día a día de cada persona, la calidad de vida de la persona, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, la producción, toda la parte de industria que se maneja en los alimentos. Entonces, muchas personas a veces dicen, bueno, si yo consumo o si yo, por ejemplo, tengo una alimentación correcta, equilibrada, no necesito un consumo de suplementos. Y es muy importante hacer el énfasis que actualmente lograr esa cantidad de nutrientes y de vitaminas que nuestro cuerpo necesita también tendría que ir muy de la mano sobre una cantidad extensa de calorías y una cantidad de comida amplia. Y cuando nosotros a veces estamos cuidando nuestra alimentación o tenemos algún déficit, por ejemplo, de energía, tenemos que reconocer que no podemos llegar a través de la comida a esas recomendaciones. Entonces es cuando nosotros necesitamos de un suplemento de nutrición para poder lograr esas recomendaciones que nuestro cuerpo necesita. También debemos recordar que cada suplemento está diseñado para dar un aporte
específico que cubra con la recomendación diaria que el cuerpo necesita dentro de vitaminas y minerales y un aporte extra tanto de macronutrientes como proteína o carbohidratos. Y eso es muy importante porque a veces cometemos el error de que dejamos de comer y nuestra nutrición se basa únicamente en un suplemento, pensando en que como está enriquecido con vitaminas y minerales, va a ser lo único que nosotros vamos a necesitar. Pero no tenemos ese cálculo clínico donde nos diga si estamos llegando a la recomendación o cuánto de este suplemento tenemos que tomar para llegar a esa recomendación. Hay deficiencias que se van a dar a largo plazo, hay deficiencias que se van a dar a corto plazo y van a ser notorias, pero aquí lo principal es mantener un equilibrio tanto en la nutrición con el suplemento que vamos a elegir, ¿verdad? Entonces, conociendo esta importancia, ya podemos preguntarnos por qué necesito un suplemento alimenticio, que ya esto es las preguntas que frecuentemente nos hacen ya en lo que es clínica. ¿Por qué necesito un suplemento? Si nosotros valoramos nuestra nutrición actualmente no es alta en comidas naturales, no es alta en comidas crudas, no es alta en este tipo de comidas de diferentes colores, porque vivimos un día a día demasiado rápido y no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aparte de que ya sabemos de que el alimento va a perder nutrientes desde que es cortado del suelo hasta que llegue al momento donde se va a vender, tenemos que entender que necesitamos un poco más, un porcentaje, un 25% más, un 30% más de las necesidades de vitaminas y minerales para poder mantener una salud. Entonces, definitivamente, si estamos en el ahora, en este año, definitivamente sí necesitamos un suplemento de nutrición para poder llegar y cumplir con ese equilibrio que se demanda para tener una vida saludable, ¿verdad? Ahora, como les explicaba, ¿qué es lo que yo debo buscar en un suplemento? Bueno, que sea un suplemento con una calidad alta, que sea un suplemento que tenga estudios que lo respalden, que sea un suplemento que esté bajo este régimen de calidad en producción, ¿verdad? Que tenga sus exámenes correctos para poder mostrarle una seguridad al paciente al momento de consumirlo, ¿verdad? También muchas veces nos preguntan en clínica cuando nosotros estamos sugiriendo un suplemento de alimentación por cuánto tiempo es recomendable tomarlo. Y esto sí varía muchísimo. Recuérdense que la nutrición es algo muy individual, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que evaluar a cada persona. Hay personas que probablemente están recuperándose de alguna enfermedad y necesitan un poco más, un extra de vitaminas, de minerales, para poder llegar a esa recuperación y tal vez ese suplemento sea un poco más amplio, ese tiempo de toma, ¿verdad? Si es un complemento en la nutrición, puede ser un complemento que nosotros tengamos día a día por un tiempo bastante extenso porque nada más estamos complementando a nuestra dieta. Incluso hay países, ¿verdad?, que necesitamos de suplementos prácticamente obligatorios, como en estos países que no hay sol, por ejemplo, necesitamos una vitamina D todo el tiempo, o en países que no tienen el acceso del consumo de lo que sería mariscos, pescado, salmón, entonces sabemos que necesitamos un suplemento extra de omegas, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos clasificando e individualizando al paciente para decirle cuánto tiempo es recomendable tomarlo. Si nos vamos a algo mucho más sencillo, como por ejemplo alguien que está haciendo ejercicio o que está tratando de manejar su peso a manera muy personal, a mí me gusta hacer un descanso de 3 meses para que el paciente termine su consumo de suplementos en 3 meses, descanse y nuevamente otra vez retomarlo, ¿verdad? Dependiendo de lo que necesita en ese momento. Entonces es muy variable realmente contestar una pregunta de ese tipo porque es individual. Entonces, hay personas que van a depender de un complemento o un suplemento de nutrición que va a ser un 60% de su alimentación actual. Entonces, realmente no le podemos dar un tiempo, ¿verdad? Cuando me preguntan, por ejemplo, ¿existe alguna edad para tomar suplementos? Realmente no, porque recordemos que actualmente nosotros vamos a presentar dos problemas muy marcados. Uno es la deficiencia de nutrientes y otro puede ser el exceso energético que también nos da esa deficiencia de nutrientes, pero también tenemos el problema de los excesos, ¿sí? No podemos abusar
de los suplementos, ¿verdad? O sea, no podemos decir, como yo tengo este tipo de información, entonces voy a abusar de tomar una cantidad exagerada de cierta vitamina o de cierto mineral, pensando en buscar una respuesta a un problema de salud. No podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces sí tiene que ser bien evaluado por un médico, por una nutricionista, por un profesional, para saber en esa edad específica qué tipo de suplemento necesita. Como por ejemplo, en el caso de los niños, si necesitan zinc o si hay algún problema de base como anemia, si necesita hierro, si necesita vitamina B12, un adulto mayor que necesita calcio, que necesita vitamina D, que necesita omega para mejorar todo su sistema cardiovascular, ¿verdad? Toda su circulación. Entonces, realmente no hay una edad que estipule de esta a esta edad necesitamos un suplemento porque actualmente nuestra dieta se queda corta en el aporte de vitaminas y minerales y a veces incluso si hay algunos problemas motores en algunos macronutrientes. Entonces, no tenemos una edad específica, así que vamos a recalcar eso, pero sí debemos de controlar las dosis, ¿verdad? Que también, a pesar de que son individualizadas, de acuerdo a la dieta que lleva la paciente, sí debemos de individualizar la dosis de algunos suplementos o de algunas vitaminas o minerales. Bueno, ahora, hay muchos mitos y realidades acerca de los suplementos. Hay demasiados, de verdad. Esto es solo una introducción para que ustedes podamos hacer como una generalización de lo que estamos hablando el día de hoy en cuanto al tema. Y me gusta porque son las preguntas claves, las preguntas más importantes que normalmente suelen hacer en clínica, ¿verdad? Por ejemplo, normalmente llega una mamá con el problema de que su hijo no come y solicita a la misma mamá que sea que al niño se le den vitaminas para que las vitaminas les dé hambre. Y debemos de recordar que las vitaminas no dan hambre, ¿verdad? O sea, eso es algo que ustedes deben de entender. Eso es realmente un mito. Sí damos vitaminas para el aporte del niño, para mejorar ese déficit que tiene, incluso para mejorar la salud intestinal, para mejorar un problema digestivo, para mejorar una línea de crecimiento, para mejorar algunos problemas de salud que tengamos o simplemente para prevenir, que esa es otra razón por la cual muchas personas también toman un suplemento de nutrición, hacen una prevención de algo que están evitando que pueda suceder o desarrollarse en ellos, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las vitaminas, no, definitivamente no dan hambre y hay que tener mucho cuidado porque a veces se abusa de esta cantidad, de esta dosis de vitaminas y las vitaminas en exceso también pueden ser dañinas para los niños, ¿verdad? Un exceso de vitamina A es algo trágico, ¿verdad? Entonces, realmente sí tenemos que evitar dar una cantidad de vitaminas exagerada. Recordar siempre que tiene que haber un profesional de salud atrás de cada una de estas respuestas a cada una de estas preguntas. Los suplementos ayudan a bajar de peso. Bueno, aquí es un poco curioso porque recordemos también que hay suplementos que se van a utilizar en la parte clínica, ¿verdad? Estamos hablando de pacientes, de hospitalarios, estamos hablando de pacientes que quieren mejorar su calidad de vida, pero también se extiende un gran tema enorme sobre lo que es la suplementación deportiva, ¿verdad? Entonces, de todo este tema enorme de la suplementación deportiva se hacen diferentes clasificaciones y dentro de esas clasificaciones hay suplementos que son avalados y que tienen estudios y que tienen un porcentaje de credibilidad en base a estudios que se han hecho a largo plazo y que son avalados por ciertas entidades importantes para decir que realmente estos suplementos van a dar el resultado que se está esperando o por la razón que se están utilizando. Entonces, existen suplementos que se les ha dado esa clasificación de termogénicos o esta clasificación de lipolíticos o lipofílicos o simplemente es como para perder peso, ¿no? O, por ejemplo, quiten el hambre o suplementos para que el paciente controle su ansiedad. Pero realmente la pregunta del millón es, ¿este suplemento está avalado por una entidad importante? ¿Realmente su uso tiene un estudio que demuestre que se puede utilizar? Y si eso se puede utilizar, la prescripción de un profesional es muy importante, porque también puede ser que existan
ciertos medicamentos que sí logren entrar dentro del resultado que nosotros estamos buscando, pero no en la clasificación de suplementos. Entonces, actualmente hay muchas cosas en el mercado que dicen que ayuda a bajar de peso. Sin embargo, sabemos que una dieta equilibrada, un déficit propicio a la persona correcta, una cantidad de ejercicio siempre va a ser lo mejor, ¿verdad? Y es bien curioso porque a veces las personas no bajan de peso porque tienen un desequilibrio en sus niveles de vitaminas, minerales y macronutrientes. Y por esa razón es que no bajan de peso. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Complementar su alimentación con un suplemento correcto que dé esas recomendaciones diarias para una persona y entonces evaluar al paciente en un estilo de vida saludable. Entonces, realmente hay muchas clasificaciones, pero sí quiero hacer ese énfasis, ¿verdad? Que hay que aprender a separar qué es lo correcto, lo clínico, lo saludable y qué es lo que no es así, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, los suplementos engordan. Esta es una pregunta que la hacen muchísimo cuando estamos hablando de fórmulas completas. Por ejemplo, una fórmula que me va a aportar una cantidad energética, que nos da vitaminas, que nos da carbohidratos, que nos da grasas saludables y muchas personas dicen, no, pues yo en mi constitución me encuentro bien, entonces no voy a tomar un suplemento porque me voy a engordar. Recordemos que cuando hablamos de engordar es porque existe un exceso de una parte de alimentación o un exceso de un alimento específico o hay un sedentarismo, hay poca actividad, hay falta de sueño, hay estrés, hay un problema hormonal, etcétera, etcétera. Pero no podemos regirnos y como poner una culpa hacia algún suplemento. Bien, sigamos. Los suplementos sustituyen una comida. Y esta es una pregunta también muy individual, porque nosotros tenemos aquí dos opciones. Lo ideal y la opción un poco positiva. ¿Cómo les voy a explicar esto? Lo ideal es que no. Un suplemento no debe de sustituir una comida. Un suplemento viene diseñado con una cantidad energética para que pueda ser utilizado como una refacción o como el complemento a la nutrición. Pero no debiera sustituir la comida, porque lo principal es la alimentación. Eso es lo correcto, una nutrición equilibrada y adecuada. Pero tenemos casos en que la vida activa, horarios de trabajo, jornadas largas, poca actividad, estudio, etcétera. O sea, todo lo que nos pueda quitar tiempo para sentarnos y tener una alimentación equilibrada, nosotros como sugerencia podemos decir, bueno, de no comer nada y pasar en inanición a apoyarte con un suplemento de nutrición, siempre nos vamos a ir por la parte de apoyarnos con el suplemento de nutrición, porque sabemos que ahí vamos a brindar un porcentaje correcto al paciente dentro de sus vitaminas, de sus minerales, de su alimentación. Pero lo ideal es que un suplemento no tiene por qué sustituir una comida, ¿ok? Los suplementos curan enfermedades. Vean, actualmente hay una cantidad que se maneja de vitaminas y minerales para brindar lo que es la recomendación diaria. Hay muchos estudios que se han hecho por separado. Hay muchos estudios que dicen, este mineral o esta vitamina específica va a ayudar a que esta enfermedad no se desarrolle. Y hay una cosa que hay que dejar bien clara acá. La función que tienen las vitaminas y los minerales en nuestro organismo es muy importante, desde ser antioxidantes, ayudar a cicatrización, ayudar a hacer entrar dentro de ese mecanismo energético de nuestro cuerpo para que nuestro metabolismo funcione de una manera correcta. Eso es lo que nos va a aportar estos suplementos, ¿sí? Pero recordando siempre que es un complemento a la nutrición, ¿sí? Nosotros podemos evitar, nosotros podemos prevenir, nosotros podemos apoyarnos, podemos acortar un tiempo, por ejemplo, de una enfermedad que esté suscitándose o si una enfermedad necesita más de macronutrientes de nuestro cuerpo para cicatrizar, recuperarnos, sistema inmunológico, podemos apoyarnos, pero no decir exactamente que va a curar una enfermedad porque recordemos que es un trabajo multidisciplinario. Es una mejora en calidad de vida, es una mejora en nuestra salud
¿sí? Pero es un grupo, es un todo. Bien. Otra pregunta, ¿los suplementos de proteína arruinan los riñones? Y aquí es una de las preguntas que hacen muchísimo, sobre todo el área deportiva, la parte de actividad física, cuando tenemos un principiante que comienza a hacer ejercicio y lo primero que hace es comprar proteína por una mala sugerencia dentro del mismo establecimiento y lo único que hace es el consumo de proteína todo el tiempo, desde la comida, el suplemento, etcétera. Ahora, a largo plazo, ¿qué calidad de vida nos va a brindar una alimentación tan desequilibrada como eso? Entonces, hablemos de una alimentación, no únicamente del suplemento, sino que es un todo, caigo a lo mismo. Es un todo. Si tenemos un desequilibrio de un exceso de un macronutriente específico, en algún momento nuestra calidad de vida se va a ver deteriorada, ¿sí? Entonces, lo ideal es mantener un equilibrio. Si necesitamos un aporte de proteína porque nuestro desgaste es muy alto, tenemos un déficit calórico, estamos trabajando en mejorar nuestro peso, pero a la vez estamos trabajando en mejorar nuestra masa muscular, y necesitamos ese aporte de proteína, tiene que entrar dentro del cálculo normal para una persona de forma individualizada para podérselo dar. Lo único que estamos haciendo es facilitando la forma. Es una palabra muy importante. Facilitarle al paciente que obtenga una nutrición adecuada a través de un suplemento. Que esa nutrición sea eficaz para tener un óptimo funcionamiento en nuestro organismo. Juntos, tanto la dieta como la suplementación. Los suplementos se pueden mezclar. Claro que sí se pueden mezclar. Nosotros tenemos y hemos hablado desde el principio de esta presentación, hablamos de las fórmulas modulares. Esas son fórmulas que nos van a ayudar a darnos ese aporte que dentro del cálculo nutricional a veces nos quedamos cortos y necesitamos únicamente de un módulo específico para poderle brindar al paciente ese macronutriente o ese aminoácido o esa vitamina extra a una fórmula completa. Entonces sí se pueden mezclar, o sea, yo sí puedo estar consumiendo una fórmula completa y a la vez estar consumiendo un módulo únicamente de proteína o un módulo únicamente de carbohidratos o un módulo para mejorar lo que sería la salud intestinal. Sí podemos hacer eso, ¿verdad? Claro que sí. Y básicamente, otra de las preguntas que hacen es, ¿los suplementos pueden causar diarrea? Bueno, realmente un suplemento sí tiene que ser evaluado si es funcional para nosotros. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay suplementos que hay que leer siempre la etiqueta para saber si nosotros, por ejemplo, padecemos de alguna intolerancia o si se padece de alguna alergia a alguna proteína en específico. Siempre tenemos que ser bien cuidadosos en leer los ingredientes que tiene el suplemento y saber para qué personas están diseñados. Cuando hablamos de un suplemento que se trabaja mucho en la parte clínica, en la parte hospitalaria, sabemos que son fórmulas también diseñadas que van a tener esa función en un amplio rango de una población, que son libres de gluten, que son diseñados para intolerantes a la lactosa, que no tienen lactosa, que tienen incluso los sellos, ¿verdad?, necesarios para que la persona los pueda consumir, tienen ese control de calidad. Entonces, si tú buscas un suplemento que cumpla con esas características, no tendría por qué dar diarrea, porque la única forma que te pudiera dar diarrea es que uno como persona, como consumidor, no tolere el suplemento, ¿verdad? Sobre todo si estamos buscando un suplemento que va a ser para una salud intestinal. No tiene por qué hacerlo, porque estamos buscando algo que sea para mejor. Si en algún momento hay algún cuadro de diarrea, vómito, distensión estomacal, sabemos que no es el suplemento adecuado para nosotros, entonces hay que cambiarlo, ¿sí? Pues estas son algunas de las preguntas que normalmente se hacen en clínica. Por supuesto que hay muchísimas más preguntas, entonces como conclusión, debemos recordar varias cosas. Actualmente estamos en un mundo donde sí necesitamos una suplementación porque nuestra alimentación, aunque a veces es equilibrada y balanceada, perdemos mucho en cocción, en compra, en producción, en el tiempo que está en anaquel de nutrientes en la alimentación que actualmente tenemos. Entonces sí ayuda a complementarnos con las recomendaciones diarias de vitaminas y minerales, lo puede aportar un suplemento que realmente cumpla con su función, que sea calidad, que tenga los estudios seguros, que sea un producto seguro para nuestra salud. Y entonces así podemos incluirlo, ¿sí? Siempre
cuando uno decide tomar un suplemento, debemos hablar con un profesional, porque el profesional nos va a orientar qué tipo de suplemento necesitamos, cuál sería la dosis correcta, en qué horario sería el correcto, ¿verdad? Porque a veces pueden variar entre algunas vitaminas, en algunas proteínas, en qué momento de nuestra dieta no tenemos el tiempo suficiente y que ese momento podríamos aprovecharlo para consumir un suplemento de nutrición. La recomendación siempre es visitar un profesional de salud para que él te indique de forma individualizada cómo lo deberías de tomar. También recordar que todas las dudas que nosotros tenemos acerca de un suplemento de nutrición, también buscar a ese profesional. A veces cometemos el error que lo queremos buscar en todas partes y no siempre la respuesta es la correcta. Entonces, lo mejor es hablar con un profesional. Ahora bien, no excedamos el consumo de suplementos. No pensemos que porque estamos suplementándonos mucho, está bien, porque a veces esa misma interacción entre un suplemento y otro no va a ser lo recomendado ni lo beneficioso para nuestro cuerpo. Esa es otra cosa que como recomendación se los dejo, porque a veces nos vamos a esos excesos, ¿verdad? Pensando que vamos a ayudar a nuestro cuerpo. Se da mucho, por ejemplo, en el caso de los antioxidantes. Un gran exceso de consumo de antioxidantes tampoco es muy bueno para el cuerpo. Recordar que lo más valioso de una nutrición adecuada es que esa nutrición sea equilibrada. Y eso es lo que tenemos que mantener día a día con una dieta que sea equilibrada en macronutrientes y que el complemento nos aporte ese 25, ese 30% extra para poder llegar a esas recomendaciones. Si hay alguna enfermedad de base, o si hay alguna deficiencia específica, como en el caso cuando se tiene algún tipo de anemia o alguna deficiencia de calcio o de vitamina D, sabemos que estas recomendaciones van a aumentar porque no van a ser generalizadas, sino que ya son específicamente al paciente que está solicitando ese aporte extra de vitaminas, también de la mano de un profesional. Otra cosa muy importante que me gustaría dejar en claro es que no abusemos con las marcas de suplementos de natural, que sean naturales, porque a veces pensamos que mucho consumo de suplementos solo por el hecho de que sean naturales podemos hacerlo de forma excesiva y también pueden crear un daño a la salud. Entonces recordemos que todo es con medida, con una información detrás de todo y de la mano de un profesional. Y bueno, eso sería todo el día de hoy. Espero que les haya gustado esta cápsula y que la tengan muy en mente. Si tienen alguna duda, pues siempre no duden en escribir.